El origen de la capilla de San José se remonta justamente a la Edad Media, que es aquí en un solar, en una casa que existía, donde se instala el gremio del carpintero, que luego dentro del gremio se va a crear una hermandad para ayuda a todos los carpinteros, pues, a atender a las necesidades físicas y espirituales. Pues bien, esta casa va a estar prácticamente en ruinas ya en el siglo XVII y entonces el ayuntamiento decide que hay que derribarla. Entonces es en este momento, cuando se derriba la casa, cuando, debido al culto, al gran culto que tenía y la demanda que tenían ya el culto de San José, pues se decide realmente construir la capilla, que es lo que nosotros conocemos. Ya en el siglo XIX el gremio está prácticamente extinguido, sigue no obstante la hermandad, que es la que se convierte en los propietarios, y como ya tampoco tienen poder económico, tienen incluso que cerrar la capilla. Va a pasar unos 20 años la capilla completamente cerrada y abandonada hasta que ya llegan los capuchinos y se hacen cargo del culto divino. Nosotros en 1900 fue el cardenal Marcelo Spínola, maestre, el que, viendo la situación de la capilla, tanto en la asistencia espiritual como en su, digamos, en su edificio, pues llamó a los capuchinos en 1900 para que nos hiciésemos un poco cargo. Claro, los propietarios eran los carpinteros, era la hermandad de los carpinteros, pero él nos llamó por eso, porque sabía que nosotros, estando aquí, pues íbamos a ser un poco como el soporte de la capilla. Pero claro, al ser digamos, una iniciativa del cardenal, los carpinteros nos recibieron de uñas. Entonces, al poco, no llegamos al año, nos tuvimos que regresar otra vez a la ronda. Entonces, en 1916, sí, ya fueron los carpinteros los que vieron, se habló ya directamente, nada con el arzobispado, y desde 1916, este año cumplimos un siglo, estamos aquí los capuchinos. El 12 de mayo de 1931, con las revueltas estas que hay un grupo de chavales, porque eran chavales jóvenes, según la documentación gráfica que tenemos de la época, entre unos 14 a unos 18 o 20 años, que tratan de incendiar la capilla. Pero lo importante es que se empieza a quemar justamente en el centro de la nave y en un primer momento, debido a esa ventana que existía en la sacristía, el fuego recorre todo el perímetro y quemó por completo la sacristía, pero debido al exceso de calor, las bóvedas centrales se derrumban y el fuego empieza a salir por ahí. Entonces, ni siquiera los retablos que estaban al lado del incendio van a ser quemados. Sufre, por supuesto, el deterioro grave, que significa ese exceso de calor en cuanto a la sequedad y envejecimiento de los materiales, pero gracias a eso, pues prácticamente se salvó la capilla. Uno de los frailes, Diego de Valencina, pues que era un personaje de bastante importancia en la vida cultural de la ciudad, porque hay que pensar que, bueno, la labor no solamente religiosa, sino también la capilla se convirtió en un centro cultural durante el tiempo que la década de los 20 hasta la década de los 40, bastante importante aquí en la ciudad. Pues este Diego de Valencina se cortó las barbas, pidió ropa de civil y estuvo buscando todos los objetos que habían sido saqueados y los recuperó todos. Y como os digo, en 1935 pues se abre la capilla nuevamente con todo su esplendor perfectamente y vuelve a continuar pues no solamente esa vida cultural, sino también esa vida religiosa que existía aquí en la capilla. Bueno, en esta capilla el mantenimiento puede ser la evolución que ha tenido la Iglesia en este siglo, porque prácticamente cuando llegan los hermanos, en 1916, comienzan a traer a San Francisco, entonces la Orden Franciscana Seglar, traen también las Tres Aves Marías, entonces crean también una asociación de las Tres Aves Marías, traen la Divina Pastora, crean una medio hermandad, entonces fueron haciendo grupos que iban sosteniendo la actividad pastoral y también la económica, porque a última hora las donaciones, las colectas, era lo que prácticamente actualmente es igual. Sí, las colectas, las donaciones que van haciendo es lo que va manteniendo esta capilla. Pero claro, esas asociaciones a partir del Concilio Vaticano II se han ido perdiendo porque el concilio dio una serie de orientaciones que no quería decir que se eliminaran las asociaciones, pero se fueron eliminando y prácticamente en la actualidad no hay ninguna. Sí queremos, y ahí la presidenta de la Asociación Pro Restauración de la Capilla Areca sí quiere que se vuelva otra vez a recuperar la Hermandad de San José.
La asociación Areca San José, que es para la restauración de la capilla de San José, pues empezó en realidad hace 3 años, pero los principios primarios, digamos que fue por la preocupación de un anciano fraile que estaba harto de barrer y que se le cayera el polvo de las pinturas. Entonces el pobrecito me decía de cuando en cuando: ay niña, ¿qué vamos a hacer con esto que no sé, nadie me da un duro? Total, que con unas amigas y tal, pues conseguimos, es muy largo de contar, pero conseguimos el proyecto, porque eso fue lo primero que pensé que era necesario para cuando fuéramos a algún sitio poder presentar una cosa seria sobre una obra de tanta envergadura. Empecé a buscar personas muy valiosas como Juan Carlos, profesor de universidad, Juan Carlos Hernández, y ahora a su vez trajo otras personas, y así se fue poquito a poco formando la asociación, ya con un carácter más serio. En cuanto a la evolución histórica de la capilla, tenemos que tener en cuenta que la capilla siempre ha estado amenazada, incluso por parte del ayuntamiento. A finales del XIX, incluso a principios del siglo XX, hay unos intentos por reurbanizar todo este sector, con la creación de la Plaza Nueva, y entonces en esos proyectos una de las ampliaciones de la calle se hacía de aquí, de la calle Jovellano, con la eliminación de la capilla. Eso hizo que un grupo de intelectuales sevillanos reaccionaran e intentaran proteger, y conllevó la declaración de Monumento Nacional en 1912. Bueno, en este conjunto artístico no es fácil definir una patología para un elemento en concreto, porque estamos hablando de un conjunto que está formado por retablos, por esculturas, por cuadros y por una extensión, por azulejería, y por una extensión muy importante que lo cubre todo, que lo amalgama todo, que son las pinturas murales. Habría que hablar en todo caso de las patologías generales que le están afectando a todos de una manera común. En este caso, aparte de la historia material, que ha tenido mucha importancia en la situación en que se encuentran ahora, sobre todo las pinturas murales, habría que hablar también de las filtraciones que constantemente, cíclicamente, durante 300 años, pues han estado influyendo en el conjunto, sobre todo en el conjunto murario. Una de las preocupaciones que tenemos es que la capilla, además de ser centro espiritual, que lo es, porque a la vez comulgan aquí, confiesan miles de personas, pero que además recuperara su brillo cultural de los años 20 a 40, con Fray Diego de Valencina. Se hacen conciertos, porque estimamos que una obra tan maravillosa de arte debe estar abierta a toda la ciudad, espiritual y culturalmente. Tenemos pues montones de obras de gran calidad artística, como es el San Francisco, el altar de las 3 Ave María, o incluso la Inmaculada que tenemos al fondo, que yo creo que es una de las más bonitas que existen aquí en Sevilla. También, bueno, luego pues el soberbio retablo mayor, que es simplemente una cascada realmente de lo que es el dorado y de lo que es la policromía, ¿no?, que avasalla directamente cuando nos ponemos abajo. Es como si realmente se nos cayera encima, nos diera un baño de ese dorado, de ese esplendor. Los jóvenes también formamos parte de la Asociación Pro Restauración Capilla de San José. En el departamento yo soy del departamento de difusión, hay otro chico que es del departamento de proyectos, y juntos llevamos un voluntariado, un magnífico voluntariado de casi 40 personas, que en cierta parte son nuestras manos. Gracias a ello hemos podido hacer muchos proyectos, como fue la Noche en Blanco. Tuvimos muchísimas personas, gracias a ello, que dieron las visitas guiadas. También queremos llevar a cabo visitas guiadas en otro horario, también queremos hacer muchas cosas con ellos, y contamos con ellos, y animo a Sevilla y a todas aquellas personas que quieran formar parte de la asociación y de su voluntariado, que nos escriban por medio de nuestra página web, que es Areca San José, o a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden localizarnos en cualquiera de ellas. Esta restauración supondría mucho porque es el barroco más importante de la ciudad. Supondría, en realidad, que un pueblo no solamente debe mirar al presente o al futuro, sino también su pasado, porque si no, es un pueblo que no puede entender lo que se le viene. Para comprender lo que tenemos que alcanzar, tenemos que ver lo que dejamos detrás y ser respetuosos con lo que hicieron los antepasados.